Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cada vez que escuchamos hablar de Pedro en la Sagrada Escritura o en cualquier contexto religioso, de una vez se nos viene a la mente esta figura del discípulo que siguió a Jesús, del primer papa. Pero hay un momento cumbre en la vida de Pedro, y es el momento en la pasión, cuando Pedro, por debilidad humana y por tal vez exceso de confianza en sí mismo, niega al Señor. Pero, ¿qué hubo antes de la negación? Y fueron 3 momentos. El primero fue la mirada de Pedro. Y es que quizás como en aquel episodio del Evangelio, donde Pedro vio a Jesús caminar sobre las aguas, y Pedro se viene caminando sobre las aguas, y desvió su mirada del Señor y comenzó a hundirse, asimismo, la mirada de Pedro en este momento se desvió del Señor, y comenzó a mirarse a sí mismo. Y ahí viene la segunda interrogación, o el segundo punto que llevó a Pedro a negar al Señor, y es la confianza en sí mismo. Porque Pedro le dice al Señor, Señor, yo jamás te dejaré solo, yo jamás dejaré que mueras, e incluso yo moriré por ti. ¿Y qué pasó al final? Pedro confió en sí mismo y no confió en Dios, en lo que Dios tenía para sí. Por eso el Señor le dice, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y el tercer punto es la falta de oración. Jesús se lleva a sus discípulos, especialmente a 3, Pedro, Santiago y Juan, a un lugar apartado y les dice, velen, mientras Él está en el huerto rezando, en el momento de su agonía. Y sin embargo, cuando Jesús regresa, ellos estaban dormidos. Es decir, cuando tenían que orar, Pedro se cansó y se durmió. Y eso también llevó a que en el fondo estuviera débil para el momento de la prueba. Así que nosotros en nuestra vida también tenemos que ser conscientes de esas 3 cosas. ¿Dónde está nuestra mirada? Segundo, ¿en quién tenemos puesta la confianza? ¿En nosotros o en Dios? Y tercero, ¿estamos orando? Y viene el resultado de la negación, según nos dice el Evangelio. Pedro niega al Señor 3 veces. ¿Y qué pasó de inmediato? Pedro lloró amargamente. Y esto es lo que sucede en nuestro corazón cuando al final negamos al Señor. Y es que tenemos que ser conscientes de algo, que no estamos exentos a negar al Señor. Que nuestra debilidad, en nuestra humanidad, por nuestra fragilidad, pues tendemos a eso, a fallarle. Pero sin embargo, viene la remisión. Y fue lo que hizo Pedro al descubrir que había cometido el error más grande de su vida, simplemente llora con amargura, siendo como una muestra de que le había fallado a su Señor y que se había dado cuenta de que no había rezado lo suficiente, de que no había amado lo suficiente y de que no era capaz de dar su vida por Él, como lo había anunciado a voz populi. Pero como toda historia del Evangelio, el protagonista es Jesús. Y la historia no termina allí para Pedro, sino que después de que llora, viene la transformación de la vida de Pedro. Y es el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, donde, aunque Pedro había negado al Señor 3 veces, ahora el Señor resucitado se le aparece y 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y en las 3 veces, Pedro termina contestando, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y al final, esta fue la confirmación de la fe de Pedro. No fue aquella, completamente donde dijo, tú eres el Mesías, es esta. Luego de que lo había negado, tiene que reconfirmar que el Mesías era su Señor, que Jesús era su Señor y que a Él iba a servir toda su vida. Así en nuestra vida. El Señor hoy nos vuelve a preguntar, Juan, Pedro, Matías, Felipe, como te llames, ¿me amas? Y tu respuesta ha de ser, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y termina el Evangelio diciéndole el Señor a Pedro otra vez, sígueme. Y Pedro, como lo hizo aquella vez, al inicio del Evangelio, deja todo y sigue al Señor. Pero esta vez convencido a quién seguía, porque había experimentado el seguimiento a Jesús, el fracaso, el pecado, la miseria, el negarle, y luego la conversión, el volver al Señor porque su misericordia y su amor era más grande.